Buenos días. Buenos días. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué repercusiones en el comercio se presentó en Colombia durante la Primera Guerra Mundial? Bueno, yo creo que en Colombia, como en los demás países de Latinoamérica, las repercusiones comerciales fueron múltiples. Máxime porque el comercio principal de los países latinoamericanos, de los países hispanoamericanos, era con Europa, pero a raíz de la entrada de Estados Unidos a la conflagración, cuando le declaró la guerra a Alemania, estos países, o algunos de los países, especialmente Colombia, aumentaron su comercio con Estados Unidos. A pesar de que ya había habido hacía poco el problema de la separación de Panamá y obviamente los políticos en Colombia estaban un poco resentidos con eso, pero de todas maneras primaron los intereses comerciales y se aumentó bastante el, el comercio internacional, básicamente con el envío de productos agrícolas y la importación de bienes terminados. ¿Qué alteraciones se produjeron en Hispanoamérica con ocasión de la Primera Guerra Mundial? Bueno, se produjeron obviamente muchas alteraciones porque pues, el mundo y mucho menos Latinoamérica conocía ese tipo de eventos y pues aunque no afectaba directamente a Hispanoamérica, la afectaba en la medida que afectaba el comercio que tenía con los países que estaban inmersos en la guerra. Primero con los países europeos porque especialmente Colombia tenía comercio con Inglaterra y después a raíz de la entrada de Estados Unidos también pues con el comercio con Estados Unidos porque se aumentaron las exportaciones a esos países ya que en esos países se aumentó la producción de productos bélicos, ya la manufactura y otro tipo de producción se vio un poquito rebasada por la producción de cañones, por la producción de armamento, y se consideraba inclusive en esa época que la producción de armamentos por parte del gobierno era un elemento generador de desarrollo. Y de ahí las comparaciones que se hacen de si los países deben dedicarse a producir cañones o a producir mantequilla, que es la otra forma de generar desarrollo, pero que posiblemente no lo genere en las mismas condiciones, digamos, favorables, entre comillas, desde el punto de vista monetario, que sería la producción de armas. ¿Qué consecuencias sociopolíticas surgieron en Hispanoamérica? Yo creo que las primeras consecuencias sociopolíticas fueron el fortalecimiento de los movimientos obreros, tanto por porque llegaron personas de otros países que generaron, despertaron, digamos, inquietudes en las masas obreras de los países latinoamericanos, a tal punto que, por ejemplo, en Argentina hubo movimientos liderados por rusos que eran consecuencia de la revolución bolchevique. Asimismo, pues en muchos países de Latinoamérica se fortalecieron o trataron de fortalecerse esos movimientos obreros y hubo una creación de sindicatos que fue importante
porque muchos de los obreros que había en el país era gente, o que habían llegado a las ciudades, era gente que venía prácticamente sin ningún entrenamiento y sin ningún conocimiento básico, académico, y se incorporaban a la industria llegando del campo, donde solamente sabían de la producción agrícola y de la recolección de esos productos. ¿Por qué la ausencia de transporte afectó a los países de Hispanoamérica? La ausencia de transporte, pues, digamos que ha sido un problema que siempre existió y que hoy en día existe. Hoy en día, por ejemplo, en Colombia, uno de los problemas que se tiene con el TLC es que no hay una verdadera infraestructura que permita llevar y traer los productos que se van a exportar y los productos que se van a importar, porque la infraestructura de carreteras y de transporte no es lo suficientemente buena. En esa época sucedía lo mismo. En esa época prácticamente el transporte era un transporte por barco, y entonces ese transporte por barco, los países que exportaban los bienes agrícolas no contaban con barcos que llevaran los productos a Europa y a Estados Unidos, y entonces esos mismos países, para poder abastecerse, se encargaban del transporte, y al encargarse del transporte ellos enviaban sus barcos a que los recogieran, y de esa manera les quedaba más fácil imponer sus condiciones sobre precio, al cual obviamente los países latinoamericanos tenían que someterse, porque de no ser de esa manera que les compraban sus productos, esos productos se perderían. ¿Cómo Hispanoamérica encontró un apoyo industrial, económico y social en Europa? Digamos que durante muchos años, después de las independencias de estos países, la economía de los países hispanoamericanos dependía de la exportación de sus productos a Europa y en buena parte a Estados Unidos, pero en un principio fue pues mucho más Europa. Como lo dije antes, Colombia e Inglaterra tenían un sistema de intercambio bastante bueno, donde Colombia vendía su café y vendía algunos productos agrícolas e importaba paños y productos terminados de Inglaterra. Y entonces las economías, digamos que básicamente se sostenían de esa manera, de la misma manera, o digamos de manera parecida, mejor. Algunos otros países como Brasil y Argentina también se desarrollaron de una manera bastante, digamos, bastante contundente con la exportación. Brasil de café y Argentina de trigo, porque tenían un mercado asegurado en Europa, en España, por ejemplo, en Inglaterra y en los países del centro de Europa. ¿Por qué Colombia y otros países latinoamericanos no fabricaban sus propios productos, siendo uno de los países más completos en cuanto a materia prima, y en cambio venden esos recursos para luego comprarlos como productos? Sí, es decir, en Colombia no había mano de obra calificada, y en pues, la mayoría de los países no había mano de obra calificada, porque a pesar de que había habido algunos intentos de industrialización en Colombia, básicamente en los Santanderes, realmente esos intentos habían sido muy aislados. No había unos estímulos de parte del gobierno para que la gente se metiera en el proceso de la industrialización,
y además la riqueza estaba dada, era por los productos agrícolas y porque era lo seguro, era lo que le iban a comprar. Entonces, estos países sabían que lo que tenían era que vender unos productos y traer los productos elaborados del exterior, no elaborarlos aquí porque la elaboración aquí les resultaba mucho más costosa. Entonces tenían el producto para comprar, no tenían la tecnología para producirlo y entonces eso era lo que resultaba normal. Muchas veces, por ejemplo, hay situaciones similares como la de Japón hoy en día. Japón, por ejemplo, durante mucho tiempo ha padecido la falta de recursos naturales y entonces su gran poder en la economía es que importa una serie de recursos, esos recursos los transforma, los vende como productos terminados y de ahí su fortaleza económica en este momento y por eso es tal vez el segundo o tercer país más poderoso del mundo. Entonces, en resumen, digamos, el poder que se tenía por parte nuestra, que era un poder, pues, de todas maneras precario, porque pues, era un poder, era el poder de los pobres, era generar, producir, sacar los productos de la tierra, exportarlos y traer los productos terminados de Europa y de Estados Unidos. ¿Cuál fue la única industria que logró expandirse durante la Primera Guerra Mundial como consecuencia positiva? Bueno, a pesar de que hubo algunos intentos, como lo dije antes, de elaboración de productos y de industrialización en sitios apartados del país, especialmente en los Santanderes, cosa que inclusive se inició casi que después de las guerras de independencia. Parece ser que lo que más se fortaleció como, digamos, como una cuestión, como un impulso industrial, como una motivación industrial, fue lo de los textiles, especialmente en la región antioqueña. Ahí se desarrollaron básicamente las industrias textileras, que fueron durante muchos años en Colombia, digamos, el producto fundamental de su industrialización. Eso es para el caso de Colombia. Seguramente en otros países también hubo movimientos fuertes de industria, pero obviamente con los mismos problemas de Colombia, y era que se traía gente del campo a las ciudades, se ponía a trabajar en las fábricas, pero esta gente realmente no tenía un gran conocimiento, no estaba calificada, entonces la calificación era una cuestión costosa y entonces lo otro era algo conocido y por eso era que se estimulaba para llevar el producto hacia afuera y traer el producto importado. ¿Cómo se crearon los primeros movimientos de protesta después de la Primera Guerra Mundial? Era lógico que una vez se iniciaran los movimientos, digamos, industriales, que se empezaran a crear las industrias y donde se congregaban una serie de personas que trabajaban, digamos, bajo un mismo patrono en cantidades muy grandes, pues esa gente empezaba a pedir cosas nuevas, empezaban a exigir